La última parte de esta presentación tiene que ver con la irrigación de la pared torácica, que va a estar dada principalmente por tres sistemas. Uno es la aorta descendente, bien, otro va a estar dado por la arteria subclavia y finalmente la arteria axilar. Pero partamos por lo que es la irrigación posterior de la pared de tórax. Nuevamente se grafica la columna torácica, bien, también vemos el corazón y cómo del corazón está naciendo, ¿cierto? Se está originando desde el ventrículo izquierdo, que nace de forma cruzada esta arteria aorta ascendente, que a la altura de T4, T5 forma el arco de la aorta y luego se mete por posterior al pericardio para meterse al mediastino posterior y descender como aorta descendente. ¿Ya? Aorta descendente torácica, y una vez que cruza a la altura de T2 el músculo diafragma a través del hiato aórtico, forma la aorta descendente abdominal. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Dentro del arco de la aorta, a la altura de T4, T5, vemos las tres Marías, 1, 2 y 3. La primera rama o arteria que da el arco de la aorta se denomina tronco brachiocefálico. La segunda María vendría siendo la arteria carótida común del lado izquierdo, que dijimos que esta asciende por el cuello, ¿cierto? Y a la altura de C3, C4 se bifurcaba en carótida derecha e izquierda, bien, en carótida interna y externa, cuya carótida externa se queda en la irrigación del cuero cabelludo y todo lo que es la región de cara, mientras que la carótida interna ingresaba a través de la fosa craneal media, a través específicamente del conducto carotidio, para entregar la irrigación a lo que es parte del encéfalo. La tercera María nace del arco de la aorta y se va a llamar arteria subclavia del lado izquierdo. Entonces tenemos un tronco brachiocefálico, una arteria carótida común izquierda y una arteria subclavia. ¿Dónde está la subclavia y la carótida común del lado derecho? Son ramas del tronco brachiocefálico, formando la subclavia derecha y formando la arteria carótida común del lado derecho. Bien, entonces acá tenemos un poco graficado el sistema y acá abajo nuevamente se ve el diafragma y como a la altura de T12, ¿cierto? La aorta descendente atraviesa este músculo diafragma. ¿Qué es lo que tenemos cuando hablamos de irrigación posterior de la pared de tórax? Tenemos estos 11 espacios intercostales y en cada espacio intercostal va a ir una vena intercostal posterior, ya sea derecha o izquierda, y tienen que entender primero que todo que las arterias intercostales posteriores derechas son mucho más largas que la del lado izquierdo. Esto tiene una razón lógica y es que las intercostales posteriores del lado izquierdo nacen de la aorta descendente que va descendiendo, ¿cierto?, por el lado izquierdo del cuerpo. Mientras que la del lado derecho tienen que cruzar desde el lado izquierdo al lado derecho y por eso es más larga. ¿Ya? La aorta descendente va a dar ramas desde la número 4, ¿cierto?, hasta la onceava intercostal posterior, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, para que éstas se metan, ¿cierto?, en lo que es en sus respectivos espacios intercostales, irriguen esa parte de la pared posterior del tórax. Mientras que la primera, segunda y tercera intercostal posterior, ya sea del lado derecho o izquierdo, van a formar lo que se llama la famosa intercostal suprema izquierda en el lado izquierdo y la intercostal suprema derecha en el lado derecho. Bien, ahí está entonces la intercostal suprema que va a ser rama de este tronco que se ve acá que se llama costo cervical, ¿ya? Costo, ya de costilla, cervical de cuello. Entonces, esta rama, ya o tronco costo cervical, va a ser rama de la subclavia derecha en este caso y de la subclavia izquierda. Entonces fíjense cómo la pared posterior del tórax va a estar irrigado ya por la aorta torácica que va desde el cuarto al onceavo intercostal posterior, mientras que de la subclavia, en este caso la subclavia del lado izquierdo, nace una arteria o tronco costocervical que a su vez va a dar origen a la intercostal suprema que va a formar ya las primeras tres intercostales posteriores de ambos lados. Fíjense que acá también muy similar a lo que veíamos al drenaje, ya la aorta descendente también da unas frénicas superiores
y unas frénicas inferiores que son mucho más eh, estudiadas, por así decirlo. Si nos vamos a la irrigación de la pared anterior de tórax, ya acá cambiamos la columna torácica por lo que es el esternón, tenemos manubrio, cuerpo y proceso sifoides, tengo también a la clavícula del lado izquierdo y derecho y el acromion a ambos lados. ¿Qué más tenemos? Tenemos las costillas, vemos cómo la primera costilla articula de forma completa con el manubrio y el esternón, la segunda en el ángulo esternal, tercera, cuarta, quinta y sexta de forma completa en el cuerpo, y ya la séptima en este ángulo o unión chifoesternal. Y luego vienen el resto de las costillas. Fíjense que acá es importante ya no la aorta descendente quedó en la pared posterior del tórax, por esto acá está bastante transparente esta arteria aorta, pero acá lo que son importantes son las ramas que da el arco a la aorta, ¿ya? Sacando obviamente las carótidas que se dirigen en sentido ascendente hacia cuello y cabeza, vamos a tener las dos subclavias, tanto la subclavia izquierda como la subclavia derecha. Bien, dijimos que la subclavia pasaba posterior a un músculo que se insertaba en la primera costilla. Bien, y ese músculo es el escaleno anterior. Bien, entonces dijimos que la subclavia entre el escaleno anterior y medio, bien, pasaba por ahí. ¿Ya? Entonces este músculo que viene desde la columna cervical y se inserta en la primera costilla vendría siendo el escaleno anterior. Luego, cuando esta arteria subclavia del lado derecho e izquierdo cruzan el límite de la primera costilla, cambia de nombre y se transforma en una arteria axilar derecha y arteria axilar izquierda que está graficada acá en color morado. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se irriga la pared anterior de tórax? Fíjense que una rama de la subclavia, esto mismo ustedes lo ven para el lado izquierdo en espejo, es la arteria torácica interna. Ahí está escrita muy similar a lo que es el sistema venoso de la pared anterior de tórax. Esta arteria torácica interna va a recoger o va a dar, mejor dicho, la irrigación de los primeros 6 espacios intercostales. Bien, entonces va a dar origen a las primeras 6 arterias intercostales derecha e izquierdas. Bien, y finalmente a la altura de la séptima costilla se va a dividir en una epigástrica superior que se dirige, ¿cierto?, hacia la región epigástrica y otra arteria que es la musculofrénica. En este caso sale de la derecha, pero esto mismo pasa en el lado izquierdo. Bien, y da las ramas intercostales anteriores derecha desde la séptima hasta la onceava. Entonces podemos decir que las arterias intercostales derecha todas nacen finalmente desde lo que es la arteria torácica interna que desciende a ambos lados del esternón. Bien, estas, las primeras 6, nacen directamente desde la torácica interna, mientras que las últimas, desde la 7 a la 11, nacen desde la musculofrénica, rama de la arteria torácica interna. Bien, pero también dijimos que no solamente era la aorta descendente, no era solamente la subclavia, sino que también es la arteria axilar. ¿Ya? Y la arteria axilar es la continuación de la subclavia una vez que ésta cruza la primera costilla. Y después cuando ustedes vean miembro superior, van a poder ver que esta arteria axilar se divide en 3 zonas o en 3 partes. Y acá está la división. Una primera porción de la arteria axilar, una segunda porción de la arteria axilar y finalmente una tercera porción. ¿Ya? Ya van a saber por qué se divide. De la primera porción de la arteria axilar nace la arteria torácica superior, que acá está graficada. Ahí está la primera porción o la primera rama, la torácica superior, que como su nombre lo dice, va a irrigar la pared superior del tórax, a los músculos intercostales de la zona y también a la piel circundante de este lugar. Luego de la segunda parte de la axilar va a nacer el tóraco-acromial, la arteria tóraco-acromial y la arteria torácica lateral. ¿Ya? Acá está la tóraco-acromial y acá está, ¿cierto?, la torácica lateral. Fíjense que la tóraco-acromial es importante porque da una rama clavicular que, como acá se grafica, se dirige a la clavícula e irriga toda esa zona. Luego tiene una rama que se dirige al acromion, bien, una rama deltoidea que va a irrigar el músculo deltoides que estaría más o menos en esta zona y finalmente una rama pectoral que va a irrigar al músculo pectoral
y de hecho es la más importante de estas cuatro porque también se preocupa de irrigar a la glándula mamaria. Luego tenemos una torácica lateral que viene descendiendo acá desde la segunda porción del axilar, que se va a preocupar de el músculo serrato anterior. Bien. Y finalmente la última rama que da la arteria axilar, desde su tercera porción, fíjense que va ascendiendo y también como que quiero que se meta hacia posterior. Y esa arteria es la tóraco-dorsal, o sea, su nombre lo dice, se dirige hacia la pared dorsal del tórax, dando la circunfleja escapular y la subescapular, cuyas se encargan de irrigar la pared posterior del tórax y también al músculo dorsal ancho. En esta gráfica entonces vemos el sistema de estas tres grandes arterias que se preocupan de la irrigación de tórax, específicamente pared posterior tenemos la aorta descendente. Fíjense cómo está dando ahí a sus arterias intercostales posteriores. Fíjense cómo las del lado derecho son más largas que las del lado izquierdo porque tienen que cruzar del lado izquierdo al lado derecho. Fíjense también cómo de la arteria subclavia nace esta torácica interna que se va a preocupar de la irrigación anterior de la pared de tórax y como una de las ramas a la altura de la séptima costilla aproximadamente se divide en la musculofrénica y epigástrica superior, dentro de las cuales la musculofrénica va a dar origen a las arterias intercostales anteriores que se van a comunicar después con las arterias intercostales posteriores. Y finalmente vemos como acá, si es que me ayuda en este esquema, una de las ramas de también la subclavia es el tronco costo-cervical, que ahí está, y fíjense cómo da origen a la primera, segunda y tercera arteria intercostal posterior para formar lo que es la arteria intercostal suprema, que finalmente termina llegando a lo que es, como pueden ver acá, ¿ya? A lo que es la arteria subclavia. Bien, entonces, chiquillos, espero que se haya entendido, ¿ya? Netamente la irrigación es similar al drenaje. Recuerden que las primeras tres intercostales posteriores forman el tronco costocervical que llegan a la subclavia, ¿bien? Y de la subclavia al tronco brachiocefálico, que es la primera María del arco de la aorta, y desde la 4 a la onceava intercostal posterior drenan directamente en lo que es la aorta descendente. Espero que se haya entendido y que tengan una excelente semana.